¿cierto? Dice, en cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución, en las leyes de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para dicho ejercicio. Esto, su señoría, lo concadeno, ¿cierto?, con la petición que viene a continuación de la cautela y que es en el fondo la norma que se va a pedir que se aplique, ¿cierto?, a efectos de proteger las garantías de mi representado, que es el artículo 458 del Código Procesal Penal. Esta es la suspensión del procedimiento. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en su momento, y antes de la formalización, ¿cierto?, se discutió en la causa 379-2015, causa que efectivamente se le imputó al señor Izquierdo, se formalizó al señor Izquierdo y a continuación, a renglón seguido, ¿cierto?, se suspendió el procedimiento que hasta el día de hoy se encuentra suspendido. Me parece, su señoría, y no sé, y esto a modo de pregunta, no sé si irme al tiro, al fondo del artículo 458, o primero debatir, ¿cierto?, la posibilidad de la discusión actual. El artículo 229 del Código Procesal y siguientes, ¿cierto?, que establecen la formalización, que es la comunicación que hace el Ministerio Público, ¿cierto?, ante el juez de garantía del imputado de los hechos que se le van a encargar, tienen un objetivo central. Y ese objetivo central, ¿cierto?, es el entendimiento que debe tener el imputado, ¿cierto?, de los cargos por los cuales el Ministerio Público está realizando la persecución penal, ¿cierto?, e inclusive el juez de garantía en una actuación que es bien acotada, porque si bien es cierto, es una atribución, ¿cierto?, del Ministerio Público la formalización, la única actuación del Ministerio Público, y dice relación, ¿cierto?, con la protección de la garantía del conocimiento del imputado, es si entendió o no entendió los hechos en materia de la formalización. Por lo tanto, se entiende, ¿cierto?, en este contexto, que la protección de garantías en la formalización dice relación con que la persona que va a ser imputada debe ejercer su derecho a defensa. Y para ejercer de manera eficaz, contundente un derecho a defensa, lo primero, ¿cierto?, que debemos tener en consideración es que esta persona entienda lo que se le está imputando, ¿ya? En ese entendido, entonces, nosotros entendemos que esta acción, cuando la norma del 458 y la norma del artículo 10 hablan en cualquier estado del procedimiento y el tribunal tiene la posibilidad, ¿cierto?, de parar el procedimiento a objeto de que mi representado, ¿cierta?, pueda entender que es quizás lo más esencial del derecho a defensa, ¿cierto?, el entendimiento de las partes, en este caso del imputado, de los hechos que se le están atribuyendo, tener la seguridad, ¿cierto?, por parte del juez de garantía que esta persona entendió. Mi representado, entonces, tiene una serie de antecedentes médicos, su señoría, que dan a entender que hoy día existe una discapacidad que impacta directamente en esa situación, en el conocimiento, entendimiento, objeto de ejercer todas y cada una de los derechos constitucionales y garantías judiciales y legales, ¿cierto?, que establece nuestro ordenamiento jurídico. Paso a exponer entonces cuáles son dichos antecedentes. Muchos de ellos, su señoría, ya fueron puestos a conocimiento del juez de garantía que tomó la audiencia del 7. Inicio de la audiencia. Señor fiscal, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, magistrado, por el receso. Nos permitió leer los antecedentes enviados amablemente por la defensa. Lo primero, su señoría, señalar que la formalización de cargo es una instancia facultativa y privativa del Ministerio Público y que es necesaria justamente para que los imputados, y en este caso el señor Izquierdo, pueda velar correctamente por sus derechos, en concreto el derecho a defensa. A su vez, su señoría, como segundo punto, le quiero señalar que el artículo 458 y siguiente permite efectivamente la suspensión de las causas en motivos calificados y objetivos respecto a una posible imputabilidad por enajenación mental.
Sin embargo, su señoría, hay que tener antecedentes claros. Y justamente para ello, para que nosotros podamos tener estos antecedentes claros del servicio médico legal, es necesario que se realice la formalización. ¿Por qué digo aquello? Porque el servicio médico legal, al momento de realizar un examen de este tipo, requiere, para analizar una posible inimputabilidad, que se fijen con precisión cuáles son los hechos investigados, toda vez que es necesario para esta pericia analizar si el imputado puede o no comprender estos hechos que son comunicados. Por lo que es necesario, su señoría, a nuestro criterio, que se realice esta audiencia y que los defensores y el propio imputado pueda conocer los hechos y a su vez posteriormente realizar las peticiones que estime conveniente respecto al artículo 458 y que el servicio médico legal haga las pericias respectivas. Lo importante, su señoría, es recalcar que en este tipo de exámenes se requiere que los hechos se precisen efectivamente. Es decir, el hecho tiene que estar claro cuál es el hecho que el Ministerio Público pretende comunicar y que se le imputa al señor Izquierdo. No queda claro, magistrado, creemos, según los antecedentes, nos enviaron 5 informes, la mayoría de ellos son informes respecto a la lamentable patología de cáncer que sufrió el imputado. 2 de ellos son un archivo Word, su señoría, que están firmados digitalmente con una firma copiada y pegada, su señoría, por un psiquiatra, pero no nos queda claro, según esos informes, si la afección es transitoria o permanente. El mismo 458, magistrado, y esto es una alegación de forma, establece que se pueden decretar medidas cautelares. De hecho, se puede decretar la internación provisional. Eso quiere decir que al legislador le importa que los hechos se comuniquen, su señoría, y que incluso en este tipo de casos con procedimientos suspendidos se pueden decretar medidas cautelares tan graves como la internación provisional. Por último, magistrado, y esto es un antecedente también que el tribunal tiene que tener a consideración, es que justamente también se deben velar por las garantías y derechos de las víctimas y los creyentes en esta causa. No formalizar puede significar, su señoría, que se alargue en demasía este procedimiento, esta causa, y que incluso podría privar a las víctimas de una tutela judicial efectiva, favoreciendo la impunidad por una posible prescripción, su señoría, y dejándola, según lo establece la Constitución, el Tratado Internacional, su señoría, el propio Código Procesal Penal, sin la posibilidad de una reparación al daño causado. Y eso también, su señoría, creemos que también tiene que tenerlo a consideración el tribunal para resolver la petición de la defensa. Por estos argumentos, su señoría, nosotros creemos que en este caso sí se debe proceder a la formalización sin prejuicio de lo que su señoría pueda resolver después de esta comunicación exclusiva del Ministerio Público respecto a una posible suspensión si considera los antecedentes suficientes para un 458. Pero creemos que se debe formalizar, señoría. Bien. ¿Alguno de los otros intervinientes, alguna alegación? Sí, señoría, esta parte en representación de la querellante, en el mismo sentido del Ministerio Público, y quiero hacer una serie de observaciones. En primer lugar, la misma defensa, la audiencia de formalización que se intentó el día 5 de febrero, acompañó una serie de documentos médicos que daban cuenta de la imposibilidad del señor Gonzalo Izquierdo de poder comparecer a la audiencia, alegando en ese minuto que se encontraba en un reposo de 10 días. Y es justamente durante ese reposo de 10 días que no comparece en el tribunal de Usía, en la audiencia de formalización, pero sí comparece ante el psiquiatra. Es decir, estamos frente a un imputado que elige dónde comparecer y no comparece al llamado del tribunal. Tanto es así que con fecha de 15/03, momento en que supuestamente se encontraba con reposo por estar padecido de un dolor lumbar, según lo informado por el señor Marcelo Somarriba, el 10 de febrero de 2021, certificado acompañado por la defensa, y por el señor Peña López, médico, que también con misma fecha, 10 de febrero de 2021, es decir,
estamos frente a un imputado que en el mismo día concurre ante dos médicos, para efectos de tener un certificado médico un certificado médico, recomendación, indicación médica, que le eximiera su obligación de comparecer ante UCIA. Pero el imputado concurre durante ese reposo médico, que es causa para justificar su no comparecencia a la audiencia de formalización anterior, pero concurre al psiquiatra para efectos de acompañar los informes de ahora. Y llama la atención el contenido del informe. ¿Por qué? Porque el mismo informe psiquiatra señala, lo voy a exhibir, ¿puedo compartir pantalla, Lucía, para efectos de mayor claridad? ¿Cómo se pide? Agradezco. Magistrado, una interrupción, disculpe, no veo al imputado en cámara. Eso me parece relevante. Parece que se le cayó el sistema. Sí. Sí. Don Roberto, ¿tiene alguna otra solicitud? No, ahí está. Lo veo ahí, como Luz María Irarrázaval. ¿Me escucha, don Gonzalo? Ahí está como doña Luz María Irarrázaval. Sí, ahí está, señor fiscal. Gracias, magistrado, que tenía la cámara apagada, por eso lo decía. Prendan su cámara todos, por favor. Bien, Gracias. Continuamos. Gracias, señoría. En este informe, en la conclusión señala, además, al momento de ocurrir los hechos que se le imputan al señor Izquierdo Menéndez, cursaba con un severo trastorno de ánimo que hasta el día de hoy evoluciona sin respuesta. Y quiero hacer presente, y son hechos que serán parte claramente de la formalización, pero al momento de ocurrir los hechos, estamos frente a un imputado completamente lúcido, tan lúcido que el día 12 de mayo del 2019 y el día 25 de abril del 2019 tiene una serie de intercambios telefónicos que se encuentran en la carpeta investigativa, toda vez que el Tribunal de UCIA, como diligencia investigativa, autorizó alzó el secreto de las llamadas telefónicas, en que el otro coimputado, Cristian Garrido Romero, le dice: aló, hice unos pocos kilos. Contesta Gonzalo Izquierdo: aló, estáis trabajando firme, estáis haciendo unos lingotes más lindos que la cresta. O sea, estamos frente a un imputado que, según los antecedentes de la carpeta investigativa, tiene pleno conocimiento de los hechos delictuales que ejecuta, y no solamente pleno conocimiento, sino que se jacta de ellos, y será objeto de los alegatos de fondo de esta parte. Además, señala que el mismo informe psiquiátrico de fecha 15 de marzo de 2021 dice como conclusión: los déficits cognitivos y emocionales identificados. Pero, su señoría, ¿no vemos eso todos los días? Cuando comparecen drogadictos o alcohólicos que han cometido delitos, ¿no vemos todos los días imputados con déficits cognitivos emocionales, gente imputados depresivos? ¿No lo vemos todos los días? Y eso es Derecho Penal 1. Me acuerdo en la primera clase de Derecho Penal, cuando el profesor Garrido Montt dijo: los depresivos, los psicópatas, los perversos no son inimputables. Y creemos que acá es precisamente uno de los rasgos del querellado. El hecho de que se encuentre sujeto a una depresión o afectado por una depresión no significa que no pueda ser sujeto a un proceso penal, más aún cuando el proceso penal no es un lugar de confort, como lo piensa la defensa. Además, acá se ha acompañado una serie de informes, uno que tiene fecha 28 del 10 de 2020, que certifica una supuesta hospitalización por operación de un cáncer del imputado, y se le dio el alta en junio del año 2020. La enfermedad, el cáncer, fue tratado en marzo de 2020, con alta. Y después se acompaña un informe geriatra de fecha 3 de noviembre de 2020. Le pido a UCIA atención en la fecha. Primer informe médico, 28 del 10 de 2020. Segundo informe médico, 3 de noviembre de 2020, en que señala, el informe del geriatra dice que podría corresponder a un síndrome confusional. Y eso consta claramente en el mismo informe que fue acompañado por mi distinguido contradictor, y fue enviado, perdón, no ha sido acompañado de estos autos, pero sí enviado a los correos. ¿Qué ocurre? Mi representado pareciera que no quiere comparecer ante UCIA.
pero sí comparece ante actos de administración de sus sociedades. Es decir, el día 28 de septiembre del año 2020, es decir, un mes antes de estos informes, ya estaba ejecutando actos de administración, actos comerciales y civiles de un nivel de complejidad que requiere un entendimiento. Y todos sabemos, Usía, y esto no hay que ser perito, pero es un hecho de la máxima de la experiencia, que las enfermedades de conocimiento que afectan las demencias u otro tipo de enfermedades neurológicas son degradativas. Es decir, estamos frente a un imputado que dice que el 28 de septiembre está lúcido, pero con posterioridad, para efectos de este proceso, no se encuentra lúcido. Y tanto es así que con fecha de 28 de septiembre de 2020, mediante escritura pública, el repertorio 14394 del año 2020, suscrita ante notario Eduardo Díaz Morelo, que todos sabemos que los notarios, cuando se trata de una persona que de mayor de 65 años, muchas veces piden certificado médico, los resguardos para ver si quien suscribe, quien comparece, tiene conocimiento de lo que está suscribiendo. Estamos frente acá a Gonzalo Izquierdo Menéndez, quien comparece a un acto propio del derecho comercial, derecho societario, en el que le entrega mutuo a su hijo la suma de 45 millones de pesos, en el que el mismo cuerpo de esta escritura pública regula los efectos tributarios de este préstamo, y también las partes pactan un árbitro arbitrador y designa como árbitro a un abogado, un distinguido abogado de la plaza, don Tomás Menchaca Olivares y Kevin Venturelli Sims. O sea, estamos frente a alguien que no solamente celebra actos comerciales, sino que también compromete la competencia de un árbitro a futuro ante cualquier diferencia. Quiero hacer énfasis que no es un solo contrato, hay otro contrato más, que lo voy a exhibir a continuación. Ese es el 14394 y el 14395, otro mutuo, que es un mutuo con prenda sin desplazamiento y prohibición de gravar y enajenar. O sea, un contrato comercial con medidas o cauciones o medidas o derechos reales. Y aquí nuevamente su señoría comparece don Gonzalo Izquierdo Menéndez. Acá comparece nuevamente un contrato bastante extenso, suscrito con fecha de 28 de septiembre del año 2020. O sea, estamos frente a un imputado que no quiere comparecer ante UCIA, pero sí comparece ante los actos comerciales de sus sociedades. Tanto es así que el imputado hasta la fecha de hoy tiene poder vigente en sus sociedades, y prueba de ello es, por ejemplo, este certificado del Conservador de Bienes Raíces en la sociedad anónima PSF El Salitral. No hay suscripción o nota que dé cuenta de haber sido revocado el poder otorgado por la sociedad PSF El Salitral S.A. a Gonzalo Izquierdo Menéndez. Tengo otras dos más. Y podría haber sacado muchas más, o sea, porque el señor Gonzalo Izquierdo Menéndez sigue actuando ante el comercio, sigue actuando ante todo nuestro país, sigue desarrollando su actividad comercial ante todos los ciudadanos, pero no quiere ser sujeto interviniente en este proceso en el que precisamente se le persigue por los graves hechos que serán materia de la formalización. En el mismo sentido, sigue teniendo poder vigente en PSF Tapina S.A. Y como si fuera poco, el señor Gonzalo Izquierdo comparece ante tribunales, pero comparece cuando él es solicitante, como si los tribunales fueran a solucionar sus problemas, pero sin que pudiera el tribunal imponerle alguna medida o encontrarse vinculado al proceso. Es él el que vincula a través de sus actos a los tribunales y no viceversa. Tanto es así que ante el segundo tribunal ambiental, Gonzalo Izquierdo Menéndez, a través de sus abogados, presenta una reclamación de ilegalidad, es decir, con fecha 10 de noviembre, a la misma fecha contemporánea de los supuestos certificados o indicaciones médicas en que dicen que el imputado se encuentra con un déficit cognitivo. Claramente de esos antecedentes no queda otra que una duda razonable acerca de la situación, la salud mental del imputado. ¿Y por qué señalo eso? Porque el 462, que tanto ha invocado mi distinguido contradictor, precisamente la duda razonable
para acreditar la inimputabilidad se requiere certeza, al igual como para acreditar para condenar se requiere certeza, para declarar la inimputabilidad también se requiere certeza. Y en este caso no hay la certeza suficiente para efecto ni siquiera de iniciar un procedimiento de enajenación mental, toda vez que el imputado participa e interviene en distintos procesos. Tanto así se volvió a decir otro proceso, causa RIT 1129 del 2020, en que el imputado se querella contra el conocido martillero Julio Marticorea por no devolución de una garantía o un cheque de una suma de 5 millones de pesos. Es decir, interviene también en el proceso penal. Y en ese caso interviene él otorgando los respectivos mandatos y claramente los abogados siguen las instrucciones de su mandante, que en este caso es el señor Gonzalo Izquierdo. Es decir, estamos frente a abogados que siguen instrucciones de alguien que tiene conocimiento de sus actos, tanto es así que son capaces de interponer reclamaciones de ilegalidad ante distintos organismos del Estado, con la complejidad que eso llega. Todos sabemos que los abogados no actuamos por nuestras cuentas, sino que actuamos por mandato o por compromiso, es decir, por un compromiso de las instrucciones que nos entrega nuestro cliente. El 462 señala claramente, y su señoría conoce mejor que esta parte, en inciso segundo, que se requiere certeza para efecto de declarar la inimputabilidad. Tanto así que dice, si el juez apreciare que los antecedentes no permiten establecer con certeza la inimputabilidad, rechazará el requerimiento. Y otro aspecto es que procesalmente es inadecuada la vía que ha tratado mi representado. Todo derecho procesal penal, el proceso penal se rige por el principio de legalidad, y esto no es una garantía solamente del imputado, la legalidad del proceso, sino que es una garantía para todos los intervinientes. Es decir, existen reglas precisas en el Código Procesal Penal para efecto de llevarse adecuadamente un discurso, un debate en este caso. Y es precisamente el 458 y siguiente que establece y regula la forma en que se tiene que llevar a cabo toda petición o incidencia relacionada con la enajenación mental. Y no es el artículo 10. El artículo 10 es para aquellos casos en que no existe un procedimiento o un incidente especial que lo regule. Acá, precisamente, el 458 regula los derechos que puede ejercer aquella persona que ha caído en demencia, que no es el caso del querellado, estableciendo, por ejemplo, la designación de un curador en el 459, y lo más importante, señala claramente que la persona demente o enajenada mentalmente igualmente es sujeto al proceso penal, pero las medidas son distintas. Aquí en este caso se puede perfectamente pedir una medida de seguridad o una internación provisoria. Es decir, acá existe por parte del legislador una regulación precisa del procedimiento de enajenación mental, en que este interviniente, en calidad de querellante, sí tiene derechos consagrados y se encuentran consagrados legalmente, y por eso hago hincapié en el principio de legalidad. No respetar este principio de legalidad, es decir, tal como intenta la defensa, ejercer esta acción a través de un mecanismo cautelar, lo único que haría es despojar a esta parte de los derechos contemplados en el 461, inciso final, y otras normas, por ejemplo el 464, entre otros preceptos legales. ¿Algo más? Si me permite, magistrado. Deme un segundo. ¿Concluyó sus alegaciones, abogado? Perdón. Su señoría, un segundo para buscar un antecedente. Bien. Y por último, señoría, el 222 del Código Procesal Penal, el 232 del Código Procesal Penal, la audiencia de formalización, el único mecanismo que tiene de control de la formalización en sí, del acto administrativo por parte del querellado, es precisamente recurrir ante las autoridades del Ministerio Público. En ningún momento se puede paralizar la audiencia de formalización. Se formaliza, se conocen las imputaciones para efectos de que después, en el caso que se siga el procedimiento de enajenación mental, se establezcan las medidas de seguridad o internación según las peticiones de los intervinientes.
En este orden de ideas solicitamos que se formalice al imputado y estas incidencias se deberán resolver en su oportunidad procesal, que es con posterioridad a la formalización del imputado. Eso es todo en cuanto puedo alegar, Lucía. Bien, puede dejar de compartir pantalla, por favor, abogado, para liberar la... ¿Algún otro interviniente, alguna alegación? Yo, magistrado, me gustaría poder replicar. Pero le voy a dar la palabra para replicar, pero primero necesito los otros intervinientes, si alguno va... ¿Nadie más? Bien. Entonces le voy a dar la palabra al abogado defensor privado para replicar brevemente. Sí, entiendo que ya fueron incorporados la totalidad de los antecedentes que permiten al tribunal para efectos de resolver. Señoría, dos cosas. Primero, en relación a la forma de plantearlo, ¿cierto? Que la infracción al principio de legalidad, supuestamente planteado por el querellante. ¿Cómo va a haber infracción al principio legal cuando lo que estoy utilizando, ¿cierto?, son recursos procesales o instrumentos procesales que me da la ley? Parto introduciendo como artículo 10, ¿cierto?, como cautela de garantías, con el objeto de que el incidente se regule por parte del juez de garantía en virtud de la norma que le da el instrumento de la suspensión a usted, que es el 458. Otro antecedente que me parece relevante en relación al control de la formalización. Aquí nadie está diciendo que se pueda controlar, ¿cierto?, o se está impidiendo la formalización. Estoy diciendo que se aplique el artículo 458, que no dice en qué momento. Entonces, lo que uno... De hecho, hace poco vimos a un ex funcionario del Ministerio Público, ¿cierto?, que hoy día trabaja en el Parlamento de Chile, secretario del Senado, y fue utilizando, ¿cierto?, un recurso y paralizó una formalización en pos de sus garantías particulares en el Tribunal Constitucional. Así que esas aseveraciones, ¿cierto?, a seca, la verdad, sin contenido, me parece que todo tiene matices, y acá el matiz es el artículo 458. Y hay que ser riguroso, porque el equilibrio, ¿cuál es el equilibrio que tiene que hacer el tribunal? Una norma de proceso, ¿cierto?, versus una norma de garantía. ¿Cuál es la norma de garantía? Es el ecuánime equilibrio que tiene que hacer el tribunal en relación a proteger la garantía por la cual el tribunal de garantía está llamado, ¿cierto? Y en este caso es el entendimiento de la comunicación. ¿Ah? Ese es el único objetivo de la formalización, más allá de las cautelares, ¿cierto? Y si usted tiene antecedentes que digan que no puede haber entendimiento, la verdad que se debe suspender. Es interesante ver los pantallazos de los informes cuando habla de depresión, pero se salta, ¿cierto?, lo más fundamental de todos los informes, porque no es que una persona caiga en delirio, demencia, ¿cierto?, sobre todo cuando es Alzheimer. Los hijos, de hecho está un hijo presente que es quien ha ido adquiriendo el control de las sociedades. Ahora, si el querellante quiere, ¿cierto?, que los comulguen de todas las sociedades, lo traten como un loco demente y lo dejen no actuar en la vida del derecho, ¿cierto?, como corresponde, de un paraguaso, no es posible, porque este ha sido un proceso que se percatan en este caso los hijos y este interviniente, ¿cierto?, de Julio, cuando lo dan de alta, efectivamente él, y lo mostró, casi todos los documentos ya fueron mostrados y exhibidos ante el juez de garantía en la oportunidad anterior, pero no hay ningún elemento de fondo científico que le entregue al tribunal o al creyente la posibilidad siquiera de cuestionar los antecedentes entregados. Entonces hoy día tenemos 3 médicos que dicen que el procesado tiene demencia, no depresión, porque depresión es uno de los antecedentes médicos que tiene, aparte de la demencia grave que tiene, y no solo lo dice un psiquiatra, lo dice un neurólogo y lo dicen los exámenes médicos que se le hicieron, en este caso, exámenes cerebrales. Y otro punto, en relación a lo que señala el Ministerio Público, que la norma señala que se fijen con precisión los hechos. Por favor, revise el articulado del artículo 258. Jamás señala que se fijen con precisión los hechos. Lo único que dice el artículo 458, su señoría, es que si existen antecedentes suficientes para que el tribunal entienda. Acá yo no requiero certeza del 462. Acá se confunde el querellante en la aplicación normativa. El 462 dice relación que efectivamente cuando la persona es peligrosa para sí y para terceros, esto es cuando hay un loco o demente, ¿cierto?, que efectivamente es peligroso para él mismo o para la sociedad, se le pueden impedir medidas de seguridad. Y para eso se deben acreditar los presupuestos de la letra B
A, B y C del artículo 140, y se debe acreditar el hecho punible, ¿cierto?, en un juicio oral y público, y se debe presentar una acusación. Cosa distinta a la 458, y revise, por favor, el tenor. Dice, de oficio petición de parte solicitará el informe psiquiátrico correspondiente. Existe una duda para el juez, nosotros le entregamos insumos, ¿cierto?, para que en definitiva un experto lo diga, ¿ya? Explicitando conducta punible que se investiga. Eso es lo que dice. Y por lo general lo que hace es, el Ministerio Público envía la carpeta de investigación. No hay ninguna norma que diga que se debe formalizar porque justamente eso atentaría contra el derecho del entendimiento, del conocimiento, que es lo que es el principal motivo de la formalización. Entonces, plantear estas afirmaciones, ¿cierto?, no son veraces a la luz y al tenor literal de la norma. O si no, el artículo 458 hubiese dicho, se formalizará el imputado para después suspender, lo que me parece que atenta abiertamente contra el principio de la formalización, y en ninguna parte el Código Procesal lo dice. Y para ir terminando, magistrado, la verdad que a decir, ¿cierto?, que el archivo es Word y va firmado como dejando, ¿cierto?, alguna sensación, ¿cierto?, que acá debiese mandar algo timbrado, enviárselo por escrito, o sea, estamos hoy día en un sistema de información, ¿cierto? Si tiene algún problema el fiscal con la autenticidad, legitimidad, podrá investigar. Me parece que acá todos actuamos de buena fe, ¿cierto? Y se envía un antecedente como lo envía el doctor. Afectación transitoria o permanente. También es una discusión que no es para este foro. En este foro lo que tiene que entender el juez de garantía es si existen o no antecedentes que pudiesen hacerle permitir razonable a mi representado que tiene una afectación. Eso, señoría, a juicio de esta defensa, creo que es importante suspender el procedimiento en esta etapa. Nadie le está impidiendo la formalización. Si llega un documento, ¿cierto?, del Jórbito, del médico legal, que nos diga que mi representado sí está en condiciones de enfrentar una formalización, así como compareció el día de hoy, ¿cierto?, comparecerá y se hará cargo, ¿cierto?, en conocimiento y capacidad de comprensión de los hechos motivos de la formalización. Bien. El tribunal va a proceder a resolver. Bien, que se ha solicitado por la defensa privada de don Gonzalo Izquierdo Menéndez la aplicación de los artículos 10 en relación al artículo 458 del Código Procesal Penal, indicando y incorporando en audio antecedentes que dan cuenta de patologías respecto de su representado y alegando que dichas patologías le impedirían tomar conocimiento certero respecto de los hechos que se le estarían imputando. El Ministerio Público solicita que se rechace la solicitud de la defensa privada, indicando principalmente que la formalización es una facultad exclusiva del Ministerio Público, que se necesita dicha formalización para efectos de proceder a las investigaciones respectivas y dar curso al procedimiento. Asimismo, adhiere lo anterior el abogado querellante, quien da cuenta de que existen dudas reales respecto de la condición actual del imputado. Bien, que para efectos de resolver el tribunal tendrá en consideración principalmente lo dispuesto en los artículos 7, 10 y 458 y 459 del Código Procesal Penal. Efectivamente, el tribunal comparte lo señalado por la defensa privada en cuanto a que la solicitud del artículo 458 dice relaciona en cualquier estado del juicio, el artículo 7 da cuenta de los inicios de los procedimientos y la calidad de imputado de los intervinientes. Teniendo presente lo anterior, entonces, el tribunal considera que existen antecedentes suficientes para efectos de decretar la suspensión del procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Penal. Situación que no obsta al nombramiento de un curador en esta etapa procesal y que implique la formalización respecto del imputado, quien deberá ser nombrado. Entiendo que hay un hijo del imputado en estos antecedentes para efectos de la designación de curador y proceder a la formalización respecto. ¿Estamos en condiciones, entonces, el abogado don Mario, de la designación de curador para efectos de la formalización? Perdón, su señoría,
¿Me da un segundo para revisar un punto en particular? Sí, porque entiendo que no había impedimento respecto a la formalización que usted señaló, entonces entiendo que usted señaló que había un hijo en compañía del imputado para efectos de proceder a la formalización con el curador designado al efecto. Magistrado. Anterior sobre el artículo 459, por favor. Perdón, magistrado, si me permite un segundo. Hacemos un receso de 1 minuto para que me pueda informar lo pertinente. ¿Algo más que resolver? No, magistrado, aparte de la fiscalía no. Bueno. Bien, 1 minuto de receso entonces. Reanudamos en causa RIT 218-2019 con la totalidad de los intervinientes ya individualizados al inicio de la audiencia. Para efecto de la designación de curador abogado. Señoría, primero voy a presentar un recurso de nulidad en virtud del artículo 159 del Código Procesal Penal. Me parece que esta actuación o diligencia, ¿cierto?, judiciales defectuosa del procedimiento ocasiona al interviniente un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad. Y paso a exponer por qué. El artículo 462, su señoría, señala 459, perdón, designación de curador. Existiendo antecedentes acerca de la ejecución mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem, ¿cierto?, designado para el efecto. Me parece que en este caso es claro que la posibilidad de un curador, dice relación, ¿cierto?, con el ejercicio legítimo de un derecho. Sin embargo, la formalización es un acto personalísimo. De hecho, no se puede ni siquiera, y así lo he dicho en reiteradas ocasiones, formalizar en ausencia a un imputado. Por lo tanto, atribuirle participación penal a un tercero incapaz, que usted cree incapaz en este momento, para parecer en juicio a través de un tercero, ¿cierto?, con las consecuencias que además ellos acarrea, porque las consecuencias de ellos habilita para pedir medidas cautelares, ¿cierto? Estaríamos en el absurdo entonces que inclusive las medidas cautelares o las cargas procesales que emanan de la formalización. Se le cortó, abogado. ¿Perdón? Se le cortó, abogado. El imputado no aparece en el cuadro. Sí, por favor. Y a usted se le cortó el audio, abogado. Perdón, señoría, perdón. El problema de internet, aquí me dice efectivamente inestable. Y ahí escucho. Necesitamos que se conecte su representado. Sí, la cámara de doña Luz María Irarrázaval. Ahí está. Doña Luz, don Gonzalo. Perdón, magistrado. Lo que le señalaba, ¿cierto?, es que el artículo es un acto personalísimo, el acto de la formalización, ¿cierto? La formalización es una comunicación de cargos, no es un derecho, ¿ya? Desde esa comunicación de cargos sí surge una serie de garantías del imputado, como es el derecho a defensa. Me parece que la formalización, el efecto que produce, ¿cierto?, es habilitar a un tercero para... en este caso el Ministerio Público, el querellante, para hacer una serie de solicitudes, como por ejemplo, incluso medidas cautelares. Entonces, sería el absurdo de pedirle medidas cautelares a un tercero en pos de asegurar alguno de los elementos del artículo 139 o 140 o 155. Siendo un acto personalísimo, es imposible que a un curador se le pueda, ¿cierto?, asignar la carga procesal de una formalización. Él no está en condiciones y además, su señoría, me parece que el propio artículo, el propio 459 así lo señala. Estando impedido mi representado de ejercer sus derechos como corresponden, ¿cierto?, no entendiendo el acto de garantía que es la formalización, no es un derecho, es un acto de garantía. Creo que imponerle una carga a ese tercero es un acto o un procedimiento que acarrea un perjuicio reparable solo con la nulidad. Y por otra parte, su señoría, me parece que hay que primero preguntarle, ¿cierto?, a una persona, en este caso al hijo, si está o no en condiciones de aceptar esta carga procesal. El tribunal no puede imponérsela. Y si no es él,
se tendrá que llamar a una audiencia de designación de curador como corresponde, porque esta carga procesal no puede ser de mutuo propio impuesta por el juez. En ese entendido, también me parece que la sentencia debe ser anulada, ¿cierto?, rectificada por el tribunal, y se podrá asignar un curador para que ejerza los derechos en esta causa que está desformalizada, ¿cierto?, todos y cada uno de los derechos, pero no imponerle esa carga procesal al hijo, que en este caso él compareció el día de hoy porque técnicamente les proporciona ayuda a los padres. Eso. Solicito se declare la nulidad procesal. Traslado, señor fiscal. Magistrado, la Fiscalía se va a oponer. Creemos que no estamos en los elementos procedentes del artículo 159. Creemos que la resolución de su señoría ha sido fundada. Y en la práctica, su señoría, nadie le va a imponer medidas cautelares al curador ad litem, como ridículamente lo señala el colega defensor. No, eso no va a pasar. De hecho, su señoría, recordemos... Claro, yo no le he faltado respeto a ningún... Sí, por favor, señor fiscal, rectifiquemos esa palabra. Sí. Sí, no, magistrado, no estoy diciendo que el defensor sea ridículo. No, sí, bien, sí, pero... Al ridículo que a un curador ad litem le fuéramos a poner medidas cautelares. Nadie hasta acá, yo conozco al abogado defensor, sé que no es ridículo, magistrado. No diría algo así en audiencia tampoco. En ese sentido, magistrado, consideramos que el artículo 159 en este caso no procede, su señoría. De hecho, el procedimiento se ha suspendido, por lo tanto, las medidas cautelares normales del procedimiento del artículo 155, del artículo 140, no procederían. De hecho, magistrado, desde ya la Fiscalía adelanta que no va a solicitar ninguna medida cautelar de medida de seguridad o internación previsional respecto del imputado. Lo que pretende la Fiscalía solamente es realizar el acto de la formalización. Además, su señoría, recordar que acá hay dos defensas letradas bastante competentes, como hemos podido ver, cuentan con la carpeta investigativa desde hace bastante tiempo, su señoría, por lo tanto, no se vulnera ningún derecho, su señoría. En ese sentido, solicitamos proceder a la formalización. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún tipo de alegación? Su señoría, en el mismo sentido, precisamente aquí la defensa optó por este camino, que es el mismo a su solicitor, el procedimiento 458, inciso siguiente, señalando en varias oportunidades que no quería impedir la formalización. En consecuencia, no veo por qué ahora se está obstruyendo la realización o un intento de obstruir la formalización. Está su familia, entiendo que está la cónyuge del imputado y está su hijo, quien se hizo cargo de todos los negocios, según las mismas palabras de mi distinguido contradictor, a quien conozco y merece el mayor respeto, pero tengo que tomar sus palabras para efecto de señalar que claramente acá se cumplen los requisitos legales, y cuando hablaba del principio de legalidad, es decir, cómo se está llevando el proceso. Aquí se cumplen los requisitos legales para efectos de seguir a cabo el procedimiento, formalizar al imputado y después discutir las incidencias que deban llevarse a cabo, o sea, que deban discutirse por los intervinientes. Señoría, muy brevemente, imagínense estas interpretaciones, que en mi caso, con todo respeto se lo digo a su señoría, son erradas, tanto así que nos van a generar en el proceso cosas que son inconsistentes. Con posterioridad a esto yo tendría que pedir un plazo de investigación. Imagínense que el tribunal fija un plazo de 3 meses de investigación y la causa y el médico legal se demora 9 meses, entonces está superponiendo derechos, como son los plazos de investigación, a cosas que son ajenas inclusive al Poder Judicial, como es la capacidad del médico legal en realizar una atención. Me parece que generar esto, cuando yo le planteo al tribunal, ¿cierto?, que estamos en disposición de comparecencias porque el día de hoy hemos comparecido, y esta audiencia no es con el objeto de evadir las formalizaciones, porque efectivamente nosotros creemos que mi representado no está en capacidad de entendimiento. Entonces, y por eso me voy de nulidad. Este tipo de interpretaciones que a nuestro juicio erróneo van a generar una distorsión en el procedimiento que no es normal. Por eso la formalización es un acto personalísimo, donde se apercibe al imputado cuáles son las consecuencias del apercibimiento, cuáles son las consecuencias del plazo de investigación, ¿cierto? Cuáles son los hechos que se le atribuyen. Imagínense que el artículo 250 es una norma de sobreseimiento definitivo que descansa justamente en las capacidades del imputado, no de un tercero.
Entonces, ojo con presionar una norma, ¿cierto?, con el objeto de que el Ministerio Público cumpla su objetivo, que es la formalización, distorsionando orgánicamente el Código Procesal Penal y sus instituciones. Me parece que es una decisión errada y por eso estamos pidiendo la nulidad procesal. Nada más. Bien, el tribunal va a proceder a resolver. Se ha interpuesto recurso de nulidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 del Código Procesal Penal, argumentando la defensa privada que la norma del artículo 459 no aplica respecto de lo relacionado con el artículo 458, que la formalización es un acto jurídico personalísimo que no puede ser y no se le puede imponer a un jurador dicha carga procesal. El Ministerio Público y el abogado creyente se oponen a lo anterior, indican que las medidas cautelares claramente no pesarían sobre el curador y que lo anterior no excluye la aplicación del artículo 459. Para efectos de resolver, el tribunal tendrá en consideración principalmente que la lógica, precisamente la lógica del artículo 459, dice relación con el ejercicio de los derechos del eventual enajenado mental. Considera el tribunal que, además, recordar que el procedimiento se suspendió y que la alteración referente a los casos de investigación están supeditadas a la suspensión respectiva. En base a lo anterior, el tribunal va a proceder a rechazar el recurso de nulidad interpuesto. Bien, sin perjuicio de ello, entiendo que la defensa también ha argumentado respecto de la designación de curador. Y es por lo anterior, entonces, que para efectos de evitar y dar igualdad de armas a todas las intervinientes, el tribunal va a fijar una fecha de formalización, debiendo la defensa privada, proceder a la designación del curador, ya sea familiar o quien estime pertinente, en defensa de los derechos del imputado. Además de lo anterior, entonces, vamos a fijar una nueva fecha próxima para efectos de que puedan tener, efectuar la formalización con el debido curador que deberán ustedes designar. Y además entiendo que como dijo el abogado defensor privado, se remitió al Servicio Médico Legal un informe. Les pregunto, ¿estamos a ese informe para efectos de ser incorporado a esta causa? El tribunal ya suspendió por 458, digamos. ¿Hay alguna incidencia respecto de replicar dicho informe a esta causa? Primero la defensa privada. De parte del Ministerio Público, entendemos que esa causa está en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, ¿sí me corrige, señores? Peralillo. No, acá. ¿Peralillo también? Ah, también está acá. Sí. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Respecto de ese informe, para efectos de replicarlo en la causa por economía procesal, entiendo que fue derivado por 458 en los mismos términos, digo. ¿Sí? Sí, señoría, solo a la defensa le gustaría, con el objeto de solicitar un informe, déjeme ver un segundo una información que... Sí, no tengo inconveniente. Bien, entonces no hay inconveniente por ninguno de los intervinientes que ese informe sea replicado, adjuntado a esta causa para efectos de verificar la procedencia del artículo 458. No sé. Por economía procesal, Lucía, no hay inconveniente por tomar. Bien, vamos a fijar nueva fecha entonces para efectos de, dejando constancia entonces de que deberá designar un curador para efectos de proceder a la formalización en dicha fecha. Su señoría, esta parte puede solicitar que se complemente la resolución bajo percibimiento, es decir, si no se ha designado por parte de la defensa, será el tribunal que designe el tribunal designa, en los términos del artículo 459 lo designa al efecto, sí. Magistrado. Bien, ¿quién me habla? Catherine. 19 de abril, magistrado, a las 10 de la mañana la audiencia. 19 de abril. Sí, a las 10 de la mañana. 10 horas. 19 de abril a las 10 horas. Los imputados, don Sergio y don Cristian, tienen que presentarse ese día por la plataforma digital. Si la situación de pandemia ha sido superada en el país, deben presentarse la totalidad de los intervinientes en el tribunal. Si la situación de pandemia se mantiene a esa fecha, pueden conectarse de la misma forma que lo hicieron el día de hoy. Lo anterior, bajo percibimiento, lo he puesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Esto es, se puede despachar una orden de arresto en su contra. ¿Algo más que agregar los intervinientes? Magistrado, ¿solo sala especial? No le escuché bien, abogado. ¿Misma sala especial que el día de hoy?
va a ser comunicada en ese momento porque puede que varíe la sala dependiendo de la dirección ID, ¿cierto? Pero va a ser comunicada en su oportunidad. En principio, esta sala, esta misma dirección ID. Gracias, ministro. De todas maneras, si se modifica, van a ser comunicados oportunamente previo a la audiencia. Bien. Hasta luego, magistrado. Ya lo comparecientes. Adiós, Mario. Hasta luego, magistrado. Hasta luego. Gracias, señoría. Hasta luego a todos. Adiós, Lo Macarena. logramos, Hasta luego. con 6 minutos se pone término a la audiencia. Luego, señoría.